creo que estamos listos para la acción. Si tus miedos recurrentes o tus inseguridades de la nada tomaran forma, se hicieran reales, ¿qué forma tendrían? ¿Serían un monstruo deforme, algo amorfo, o tendría forma humana? Y después, ¿vos qué harías? ¿Te enfrentarías a ese monstruo o simplemente tratarías de entenderlo? Hola de nuevo, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Pau y hoy les traigo un nuevo video de mis dos últimas lecturas, que este mes se vino con todo, unas lecturas magníficas. Primero que nada, como libro de fantasía, tenemos Yumi y el pintor de pesadillas de Brandon Sanderson. Como se habrán dado cuenta, soy fanática de los libros de Brandon Sanderson, son una joyita. Y como libro opuesto tengo El hombre y sus símbolos de Carl Jung, Psicología. Primero que nada, como para entender esta conexión, tengo que hacerles una breve introducción de qué trata cada libro. El hombre y sus símbolos fue la última obra que escribió Carl Jung y sus colegas, en donde trató de explicar la importancia de los símbolos, los sueños, el inconsciente. Y este libro en particular fue un esfuerzo por tratar de comunicárselo a toda la gente. Que no sea algo académico, que no sea algo muy difícil de leer, sino que hizo su esfuerzo por tratar de comunicar todo su conocimiento, o por lo menos su gran investigación, a todas las personas. De hecho, es el único libro que él escribió que es fácil de leer, que no es académico. Y por otro lado, tenemos Yumi y el pintor de pesadillas de Brandon Sanderson, que es una joyita. Es fantástico este libro y yo sé que lo digo con todos los libros que leo de Brandon Sanderson, pero con este me sacó el sombrero. Es guapísimo. En este caso, Brandon Sanderson nos presenta a dos personajes, un hombre, una chica, Yumi y Nícaro, en donde son completamente opuestos. Yumi, un personaje muy estricto, una mujer que está atada a rituales sagrados, en un mundo de luz, caluroso, pero de luz. Y después tenemos a Nícaro del lado opuesto, que está sobreviviendo en una tierra completamente oscura, en donde las pesadillas cobran vida y consumen el alma de la gente. O sea, una súper tranquila con sus rituales, con lo sagrado, espíritus, y el otro tratando de combatir todo mal de pesadillas, oscuridad. Y a simple vista estos dos libros, capaz uno diría que son completamente distintos, pero la verdad es que no. Se relacionan muchísimo, la verdad, estos dos libros. ¿Y en qué se relacionan? Ustedes pensarán, o yo pensaré en su momento cuando los estaba leyendo, en tratar de descubrir cómo se manifiesta lo invisible a nuestros ojos, cómo se manifiesta eso que pensamos, eso que soñamos, todo eso en la vida real. Y bueno, como para esta intro voy a tocar un par de palabras que voy a estar utilizando, que nada, voy a dar como una breve explicación como para que por ahí se logre entender mejor. Y es el concepto del consciente e inconsciente. ¿Qué es el consciente? El consciente somos nosotros, ahora mismo, que estamos viendo, que estamos reflexionando, que estamos pensando y que tenemos un sentido de moral, un sentido ético que nos hace ir por un lado mucho más racional. ¿Qué es el inconsciente? Carl Jung da un ejemplo fantástico, que es que nos imaginemos en un lugar súper oscuro y tenemos una linterna, ¿no? Bueno, con esa linterna no vamos a alumbrar todo un cuarto, simplemente alumbramos algo puntual. Eso que alumbramos que es puntual sería el consciente, lo poco que podemos ver. Y todo el resto que es oscuro, ese es nuestro inconsciente. Es algo que está dentro nuestro, que simplemente está ahí y no lo vemos. Y en ese inconsciente muchas veces hay un montón de conocimiento que tenemos adquirido, un montón de cosas, de historias, de mitología, de todas esas cosas que por ahí en el día cotidiano no les prestamos atención, pero toda esa información está en nuestra cabeza, está en alguna parte. Y después dos conceptos más, que sería el de la sombra y el del animus o ánima. Todas estas dos últimas son parte de nuestro inconsciente, en donde la sombra es como lo malo nuestro, en el sentido de nuestra versión sin ser racionales, por así decirlo, sin códigos morales, sin ética. Y nuestro animus o ánima es, en el caso de los hombres, el ánima es su versión femenina, que una vez que uno lo acepta, obviamente mejora. Y el animus es, en el caso de las chicas, que es nuestro lado masculino. Y bueno, hablamos un poquito ahora del libro de Yumi.
y en cómo ve el arte y los personajes. ¿De qué trata? Primero que nada, tenemos a Pintor, que es un pintor de pesadillas. En esta tierra oscura en la que él vive, lo que hacen los pintores es que una vez que aparece una pesadilla, que en este caso las pesadillas tienen forma, son visibles, los pintores tienen que ir a defender la ciudad. ¿Y cómo la defienden? Pintando. ¿Cómo lo hacen? Simplemente agarran, visualizan esa pesadilla, visualizan ese miedo y lo plasman en una hoja. Y al plasmarlo, ellos le dan como una especie de forma más amigable para que deje de ser una pesadilla. Y en ese momento en donde ellos están pintando eso, la pesadilla se va transformando un poco en lo que es la pintura, en esa representación del pintor. Es espectacular, me encanta. Y en el caso de Yumi, ella no pinta. En su tierra de luz y calor, ella es como si fuera una especie de monja top, una yoki-aijo que se dedica, a sus rituales, a ayudar a la gente, y ella todos los días tiene su misma rutina en donde hace sus deberes, y antes de que finalice el día, ella en el templo se dedica a apilar piedras. Pero no apilar piedras así nomás, sino que hacer arte a partir de apilar esas piedras, con el fin de atraer espíritus para ayudar a la gente, porque estos espíritus les dan energía, les dan calor, como que dan herramientas a la sociedad para que viva mejor. ¿Y cómo eso lo puedo llegar a relacionar con un libro de Carl Jung? Y es fantástico. El arte es algo terapéutico. El arte es algo que nos ayuda a calmarnos, muchos lo usan para meditar. El arte nos ayuda a conectar con nuestro inconsciente. Carl Jung algo que dice es que los artistas están más conectados con esa parte que una persona normal no. Están más conectados con sus sueños, con lo fantástico, porque de eso se trata el arte, de plasmar lo que ellos sienten, no de lo que ellos piensan. Por eso tenemos a tantos artistas como Monet, Van Gogh, que por ahí estaban medios locos o con sus cosas, porque es esa conexión con el inconsciente lo que les permitía hacer ese tipo de arte. Y otra relación que también hay a partir de eso es que en ese arte muchas veces hay símbolos, y esos símbolos son cosas que tenemos en nuestro inconsciente, y son símbolos que se ven representados a lo largo de todo el universo, a lo largo de toda nuestra vida, y es fantástico. Porque esos símbolos terminan representando algo para nosotros. Está bien, dependiendo de cómo seamos, en qué creamos, cómo habrá sido nuestra niñez y toda nuestra vida, cómo nos fuimos desarrollando, ese mismo símbolo va a representar distintas cosas para todos. Pero también va a haber algo más colectivo en donde van a representar ciertas cosas común para todos. Es brutal. Entonces esa es la relación que tiene el arte y Jung, Yumi y Nícaro, que sería el pintor. Es tremendo, a mí me encanta eso. Entonces, como resumen de esta partecita del video, podríamos decir que la función del arte es la de darle forma al caos. Y ahora toca pregunta, como me encanta hacerles siempre, y es: ¿qué actividad a ustedes les funciona como un pincel? En el sentido de qué es lo que ustedes hacen para relajarse, soltarse, meditar. ¿Qué es aquello que logra darle una función o un significado a esa confusión interna que a veces podemos llegar a tener? Esa es una pregunta. Y si no, otra pregunta podría llegar a ser: ¿qué es para vos el arte? El arte es un escape de la realidad, una forma de expresión, una herramienta más terapéutica que la usas para reflexionar y calmar tu mente. ¿Qué es para vos el arte? ¿Y qué es lo que vos haces en ese arte? ¿Pintás, dibujás, esculpís, escribís? ¿Qué es lo que haces? Lo que a mí me encanta es leer. Yo sí considero que la lectura es una especie de arte. Obviamente no algo que yo cree, pero sí es algo que a mí me lleva a adentrarme en mundos maravillosos, a imaginar un montón de cosas, y en eso en donde escapo de mi realidad o en donde escapo por ahí de algún sentimiento confuso que tengo. Lo que termino encontrando en los libros es esa reflexión que tanto me hacía falta a mí. Siento que cuando leo estoy más conectada con mi parte interna, mi inconsciente, porque voy leyendo y voy encontrando conexiones, que son estas que les estoy contando ahora a ustedes, son las que me hacen después sentirme mejor o plantearme ciertas cosas con la intención de estar mejor. Pasando a algo que podríamos mencionar, que Sanderson habla mucho y trata mucho esto en todos sus libros, no solo en este, es que él crea como una especie de reino cognitivo que Jung diría que es como un inconsciente colectivo, en donde básicamente es como Sanderson basa todo su universo. Y en este caso, ¿qué es lo que da
forma este reino cognitivo de Sanderson. Los pensamientos de las personas, de los personajes de los libros, obviamente, la percepción que tienen estas personas sobre ciertas cosas. Si al final las pesadillas en el libro de Sanderson existen porque hay miedos que la gente que no quiere afrontar. Entonces, ¿qué pasa? En este libro, las pesadillas son esos miedos a los que no se quiere enfrentar las personas, solamente que materializadas, hechas un monstruo que necesita ser frenado. Entonces, en el libro básicamente estas pesadillas se hacen más fuertes cuanto más miedo de las personas colecten. Es como que aparece una pesadilla, ¿no? Suponete acá, aparece una pesadilla, te empieza como a drenar, a sacar tu energía vital de tus propios miedos. No es que la pesadilla es un miedo real, no, son tus propios miedos de los que se alimenta la pesadilla. Y la conexión con Yang en este caso es que a los miedos hay que enfrentarlos. A los miedos hay que mirarlos a la cara, hay que plantarnos. O sea, no tenemos que paralizarnos. Eso es lo que dice Yang. Tenemos que enfrentarlo, entenderlo. Y es justamente lo que hace Nícaro en el libro de Brandon Sanderson. Él, para poder dominar una pesadilla, para poder ganarle a una pesadilla, necesita entenderla, necesita pintarla y entenderla y plasmar su visión de esa misma pesadilla como lo que es. Y una vez que lo entendemos, ya no hay tanto miedo. Una vez que entendemos nuestros miedos, dejan de ser tan tenebrosos. Y después los miramos y decimos, ¿a eso le tenía miedo? Y sí, porque ya le ponemos nombre, entonces pierde valor. Y bueno, una conexión que hay acá en esto es que al final las pesadillas de Yumi, el pintor de las pesadillas, son la representación gráfica de lo que serían las sombras de las que tanto habla Yang. Que como expliqué al principio, nuestra sombra es eso que tenemos guardado en nuestro inconsciente, una versión nuestra sin ética, sin moral, una versión nuestra que no es muy racional, que hace cosas, podemos llegar a decir que hace cosas malas, sin ser malas obviamente, o capaz sí, y por eso lo que decían es que una vez que vamos entendiendo esa parte nuestra como nuestra versión oscura, nos volvemos mejores. Porque si a un miedo no lo enfrentamos y lo aceptamos, es muy probable que ese miedo se termine transformando en algo más grande. Y al transformarse en algo más grande, ahí corremos peligro en transformarnos en personas no muy cuerdas o que hacen cosas malas. Y entonces yo acá les quiero también hacer una pregunta, pero en este caso más personal, más para ustedes. No hace falta que esta pregunta la contesten en los comentarios. La otra quizás sí, porque me encantaría saber de ustedes, pero esta por ahí es más personal. Y la pregunta es, ¿a qué pesadilla de tu vida diaria le estás dando tanta importancia que termina dominando tu vida, que termina tomando forma y dictando las decisiones que vayas a tomar a lo largo del día o tu vida? En mi caso, yo me voy a abrir con ustedes. Antes de empezar este canal, antes de decir, bueno, voy a hacer esto, tenía mucho miedo. Yo no sabía que tenía miedo, pero tenía mucho miedo del que dirán. Me sentía muy juzgada por el resto, aunque capaz ni siquiera me registraban. Pero yo en mi cabeza era como que, ahí dije algo más y me paniqueaba todo el día. Y era esto, era mi miedo a mostrarme en redes, a mostrarme más vulnerable, a mostrarme cómo soy yo realmente. Que al final, ¿quién es Pau? Y soy una persona súper friki que le encanta la fantasía, le encantan los juegos, le encanta reflexionar y estar todo el santo día pensando o leyendo y encontrando relaciones entre esto, aquello y esto. Me encanta. Esa soy yo. Si me hubieran conocido antes, hubieran visto una persona súper tímida, que está bien, yo soy tímida, yo me considero una persona tímida, más todavía, muy bloqueada por la representación que yo tenía de mí misma de lo que era una persona adulta, inteligente, responsable. Hoy por hoy, que ya enfrenté ese gran miedo, puedo decir que la vida es mucho más linda, fluye mucho mejor y que soy mucho más feliz. Que obvio, enfrentarse a los miedos es súper difícil, es completamente difícil y no todo el mundo lo hace, no todo el mundo se anima, no todo el mundo puede. Porque también considero que estoy en un lugar muy privilegiado por la gente que me ama, mi esposo, mi familia, tengo mucho apoyo. Es curioso porque teniendo tanto apoyo, tanto cariño, no me permitía ser yo. Y ahora que me permito ser yo, imparable estoy, me encanta. Soy mucho más feliz y me siento mucho más plena en mi día a día. Pero claro, hay que enfrentarse a los miedos. Y cada vez se van haciendo más chiquitos, porque a mí me sigue dando un poco de vergüenza mostrarme acá en cámara, mirar a cámara y ponerme a hablar de lo que pienso, porque siento que lo que pensamos al final termina siendo nuestra versión más profunda, más íntima. Y acá estoy haciéndole frente a mis miedos, que cada vez son más chiquitos. Cuanto más lo hago, más chiquitos son y mejor salen estos videos. Nada, eso.
para que reflexionen qué miedo tienen ahora en este momento que está cobrando forma y está dictando sus decisiones, que los frena, que los paraliza. Agarren, anótenlo, no acá en los comentarios, anótenlo para ustedes, escríbanlo, visualícenlo, entiéndanlo para hacerle frente después y sentirse mejor, de a poco, pero sentirse mejor. Y pasando a otra de mis reflexiones, Yumi es una historia muy buena. Estoy tratando de no dar tanto spoiler, de no contar tanto, simplemente como que mis reflexiones, a ver si puedo hacerlos, que lean un poquito de Brandon Sanderson, charlar esto. Con alguien tengo que charlar todo lo que pienso y lo charlo con ustedes, pero así como algo que tiene Yumi es la aceptación completa de uno mismo, que según Yang sería el proceso de individuación. ¿Qué es el proceso de individuación? Es cuando aceptamos nuestra sombra, cuando aceptamos nuestro anima o animus, nuestra versión femenina, masculina, y terminamos siendo un ser completo y no algo fragmentado en donde tenemos distintas versiones nuestras en nuestro inconsciente, sino que somos uno. Y eso es brutal porque no solo lo podemos ver acá en Yumi, lo vemos en otras películas, se ve mucho este tema. ¿Y por qué? Voy a hablarles de Yumi porque es justamente el libro que leí. Al comienzo tenemos estos dos personajes que están completamente en lugares muy distintos. Como dije antes, Yumi está en un lugar soleado todo el tiempo, de mucho calor, y Nícaro está en un mundo oscuro, sin luz natural. ¿Cómo se relacionan estos dos personajes? Resulta que con el poder espiritual de Yumi y de unos espíritus que le estaban pidiendo ayuda a ella, los terminan como cambiando de cuerpo, como la película, la de Un Viernes de Locos, en la que actúa Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, creo, en donde cambian de cuerpo, en donde en el cuerpo de la madre está el espíritu, el alma de la hija, y en el cuerpo de la hija está el espíritu de la madre. Algo así, solo que en dos personas de sexos opuestos, de lugares completamente opuestos, sucede sin ningún motivo, o bueno, sí hay un motivo, pero no se los voy a explicar, no los voy a spoilear tanto. Y en resumen, para no contar mucho, cómo triunfan estas dos personas una vez que aceptan al otro por cómo es y se aceptan a sí mismos por cómo son. Porque en este viaje en donde en un momento se despierta, que encima no es tan como Un Viernes de Locos, pero sí porque cambian, pero lo que tiene es que cambian pero por etapas del día. Por ejemplo, cuando Nícaro se despierta en su mundo, él es como un alma que nadie la ve, y está Yumi, que sí la pueden ver a Yumi, a Nícaro no, pero sí la ven a Yumi. Y después se duermen, termina como su día, se duermen y se vuelven a despertar en el mundo de Yumi, en donde Nícaro tiene forma de Yumi y a Yumi no la ven. Entonces, cuando Nícaro está en el mundo de Yumi, tiene que aprender sobre religión, sobre los rituales, sobre todo lo que ella hace en su día a día para fingir que es ella básicamente y no crean que es otra persona random, porque tiene que cumplir con su deber, o sea, tiene que cumplir con el deber de Yumi. Entonces aprende todo lo que es su vida, cómo es su vida y cómo es ella. Y en ese proceso que ella le está enseñando ahí como a un espíritu, aprende de él, aprende de su alumno. Y después, cuando está en el mundo de Nícaro, ella tiene que aprender a ser una persona más normal, ya que Nícaro vive su vida normal como cualquiera de nosotros, sale del trabajo, se va a comer un poquito de ramen, se va a su casa, ve televisión y ya está. En el mundo de Nícaro, ella tiene que aprender a ser una persona más normal, sin tantas obligaciones, sin ser tan exigente con cada cosa que hace. Y en ese proceso, Nícaro también aprende la paciencia, aprende del orden y aprende la importancia de la sinceridad, ser honesto. Entonces, estas dos personas que van un rato están en un mundo y el otro rato están en otro mundo, tienen que aprender a convivir, a conocerse y aceptarse. Que según Yang sería esto de aceptación, el proceso de individuación, aceptarnos a uno como somos, aceptar nuestras falencias, aceptar nuestras sombras, aceptar todo lo que somos para ser uno. Entonces, ¿qué pasa? Yumi tiene que aprender a dejar de ser una especie de objeto, porque de tan rígida que era su vida y tan exigente que era todo lo que ella hacía como Yoki-Aiho, tiene que soltar un poco el rol que tiene impuesto. A diferencia de Nícaro, tiene que empezar a dejar de lado la culpa, a aceptar un poco más quién es él, dejar de huir de sus miedos, de su sombra, para convertirse en un pintor real, para convertirse en su mejor versión. Porque al final, solo cuando ellos dos logran integrarse, logran estabilizar estos dos mundos. Y algo que me gusta mucho de Yang personalmente como psicólogo es cuando habla de todos estos arquetipos, que seguramente los deben conocer por los tests, en donde tenemos el héroe, tenemos el artista, tenemos
el amante, el sabio, el mago, son 12 en total. Pero algo que me gusta mucho es cómo lo representa en su libro de los símbolos y cómo lo vemos en Yumi. Y también esta cosa de que si lo vemos en una imagen que voy a poner por acá o por acá, los arquetipos tienen sus opuestos. Y qué curioso que en este caso el héroe sea el opuesto del pintor, del artista. ¿Y por qué digo qué curioso? Porque en el caso de Yumi, el pintor de pesadillas, Anícaro, que es un artista, se transforma en héroe, siendo un artista. Y eso me encantó, la verdad. Porque el héroe, como el artista, tienen que luchar contra cosas totalmente distintas. El arquetipo del héroe busca esa autonomía, esa individuación, y tiene un problema que es que combate todo el tiempo por no ser absorbido por su inconsciente, por no ser dominado por su inconsciente. El artista es lo opuesto. El artista se sumerge en su inconsciente para hacer uso de él, a diferencia del héroe. Y en esos procesos que son tan opuestos se encuentra este personaje que logra triunfar, logra hacer un montón de cosas, crecer un montón a lo largo del libro a partir de estos arquetipos, a partir de todo, básicamente. Yo ahora les quiero hacer como una última pregunta antes de hacer la conclusión del video, y es ¿qué pasaría si hoy se quedaran sin ningún tipo de responsabilidad? Si no tuvieran que hacer nada de lo que normalmente hacen, ¿quién serían? ¿Qué habría ahí abajo en el fondo? Nuestros hábitos diarios, tus hábitos diarios, terminan siendo algo para escapar de la realidad, terminan siendo algo para tapar algo a lo que no nos queremos enfrentar. Por ejemplo, si nos quitaran todas nuestras responsabilidades de la noche a la mañana, ¿qué es lo que haríamos? ¿Quién seríamos sin todas esas responsabilidades? Entonces algo que podemos ver con estos libros es cómo la fantasía al final tiene un montón de todo. Cómo en la fantasía podemos encontrar explicaciones de temas tan complejos como los de Yang y el inconsciente y los símbolos y los sueños. Cómo nos ayuda a reflexionar sobre un montón de cosas que por ahí creeríamos que son muy difíciles, pero nos lo explican de tal manera que es mucho más sencillo por ahí entenderlo. Y creo que al final una lección que me dejaron estos dos libros es la aceptación de todas mis versiones, y también que todo lo que permanece sin nombre es lo que pierde el control. Entonces tenemos que darle nombre a todas esas cosas a las que les tenemos para poder lidiar con esas cosas y mejorar y aprender. Y también esto, ¿no? De no tenemos que buscar ser personas perfectas, simplemente tenemos que tratar de ser personas completas en donde todas nuestras versiones estén alineadas. Así que eso por este video. Muchísimas gracias por estar una vez más, un domingo más conmigo. Les agradecería muchísimo que comenten sus reflexiones al respecto, si leerían estos libros, cuál les llamó más la atención, qué les gusta más. Y nada, les agradezco de todo corazón. Por favor, si pueden, denle like, pueden suscribirse también. Muchísimas gracias. Suscríbanse. Interesante, no sé cómo salió. Acalambradísimo.